Dios los bendiga, mis amados hermanos y amigos. Buenas noches para todos. Me alegra mucho poderles saludar nuevamente, deseándole muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco la oportunidad a Dios de poder estar acá otra vez con vosotros, con el anhelo de seguir aprendiendo, seguir recordando las maravillas, seguir recordando la salvación que Dios nos ha dado en Cristo, haciendo memoria de estas cosas, de estas verdades que claramente debemos tenerlas muy presentes en nuestra vida, pues estas son las que nos van a llevar a que claramente glorifiquemos a Dios, agradezcamos a Dios, vivamos agradecidos con Él por su amor, por su misericordia, por su gracia que ha tenido para con nosotros, que sin merecerlo Él nos haya dado perdón, salvación, nos haya escogido para salvación. Por lo tanto, mis amados hermanos, no podemos dejar de recordar y de hacer memoria de lo que hemos recibido, sino estar recordando cada día lo que hemos recibido, la gracia que Dios ha mostrado para con nosotros. Para que haya gratitud en nuestros corazones necesitamos estar recordando, haciendo memoria de lo que hemos recibido en Cristo. Y es lo que hemos estado haciendo en las últimas enseñanzas, recordando, haciendo memoria de la salvación, de cómo es que hoy conocemos a Cristo, cómo es que hoy tenemos una vida nueva, cómo es que hoy somos distintos a muchos, y claramente eso nos muestra que es no por lo que hemos hecho nosotros, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. De tal manera que podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, por voluntad de Dios hoy somos lo que somos. Así que mis hermanos, pues les invito a que nos dispongamos en esta noche y podamos seguir avanzando en esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, estudiando en esta noche la redención en Cristo Jesús. Y vamos a estar considerando qué significa la redención. Y vamos a considerar que la redención es la parte central del Evangelio. Necesitamos entender que la redención, porque esto es el centro del Evangelio. Así que les invito a que hagamos una oración en esta noche, una oración, y le demos gracias a Dios por este momento y que Él sea guiándonos, dirigiéndonos, instruyéndonos con su palabra. Padre, te damos las gracias en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Te agradecemos por esta oportunidad inmensa que nos regala de estar aquí delante de tu presencia una vez más. Delante de ti, amado Dios, estamos reunidos con nuestros hermanos aquí en mi casa, como también allí los demás hermanos en diferentes lugares. Oh, gracias Dios mío, te damos por este momento hermoso que nos das. Permita que podamos aprovecharlo, podamos deleitarnos, podamos regocijarnos en ti, Señor, y podamos ver las maravillas de tu gracia para con nosotros. Podamos ver las abundantes riquezas de tu gracia para que te alabemos, para que te bendigamos, para que te exaltemos. Siempre con gozo, con alegría, siempre con gratitud, Señor, al considerar lo que tú has hecho para con nosotros y lo que seguirás haciendo aún con nuestras vidas y lo que harás con muchos más, a quienes tú estás llamando por tu gracia, por tu misericordia. Te pido, Señor, que nos sigas instruyendo con tu verdad, nos ilumine con tu Espíritu Santo para poder comprender esta verdad inmensa y gloriosa de la redención en Cristo Jesús. Oh Padre, te agradecemos porque tú eres aquel que lo ha hecho todo por nosotros. Oh Dios Trino, te agradecemos porque la salvación es grande, es preciosa y no hemos hecho nada sino solamente pecar contra ti, amado Dios. Oh, gracias te damos por tu gracia, por tu bondad, oh Padre. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús te pedimos la bendición y la guía del Espíritu Santo también, Padre. Amén y amén. Pues bien, mis amados, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y ya hemos tenido algunos temas, algunas enseñanzas sobre esa carta muy importante, y el propósito principal de esta carta es el apóstol Pablo mostrarle a la iglesia de Éfeso las bendiciones espirituales que ellos habían recibido en Cristo. Todas aquellas bendiciones de las cuales hemos estado hablando últimamente, con el propósito de que la iglesia conociera la gracia que había recibido y al mismo tiempo la iglesia respondiera a esa gracia con esa adoración a Dios, con esa gratitud a Dios y claramente en una vida de obediencia, de amor, de gratitud, imitando claramente a Dios, siguiendo el ejemplo de Dios, el ejemplo de Cristo en su amor. Y es parte del propósito de esta carta, mostrar la gracia de Cristo para que el pueblo responda a esa gracia con gratitud, con adoración y con obediencia a Dios. Así que, mis amados hermanos, hemos ya considerado, le voy a dar parte de un repaso, hemos considerado que
La salvación no nació en nosotros, la salvación nació en Dios, en el Dios Trino. Hemos considerado claramente que el Padre hizo una elección soberana antes de la fundación del mundo, con el propósito de que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él, y también con el propósito de adoptarnos, hacernos sus hijos, hacernos parte de su familia, todo esto por medio de la obra de Cristo Jesús. Y que la razón o el porqué de esa elección de Dios, por qué de esa elección del Padre, es por causa de su voluntad, porque Él quiso hacerlo, porque Él le plació hacerlo y por su gracia, de tal manera que la salvación es algo que Dios nos da como un don de gracia, es decir, nadie merece la salvación, Dios decide dar la salvación como un regalo, de tal manera que Dios no ha llegado a salvar a los hombres, sino que Dios lo ha mostrado como gracia, un don inmerecido. Es lo que estuvimos considerando hace poco. El propósito final es para la alabanza de su gloria, para Dios desplegar sus atributos, su gloria, y que claramente le alabemos, le exaltemos, le bendigamos por su amor, por su gracia, por su misericordia para con nosotros. Y en esta noche estaremos considerando el versículo número 7 de Efesios capítulo 1, y quiero que lo leamos. Efesios capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Estaremos considerando este pasaje y vean lo que dice el texto. Dice la palabra de la siguiente manera: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y quiero resaltar esto. El apóstol Pablo está diciendo que hemos sido aceptados en el amado. Ese amado que encontramos acá no es otra persona más que Cristo. Recuerdan cuando en el bautismo, después que viene el Espíritu Santo sobre Cristo, se oye la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De tal manera que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí a este amado, que fuimos aceptados en el amado, está refiriéndose a la persona de Cristo. Y a continuación dice: en quien tenemos redención. En el amado, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y aquí el apóstol Pablo está resaltando la redención, que en Cristo tenemos redención, que en Cristo y por su sangre, que significa por su muerte, tenemos redención, perdón de pecados según las extraordinarias riquezas de la gracia de Dios, que es un favor inmerecido. Pero la pregunta es, ¿qué significa redención? Ya que el apóstol Pablo está diciendo que hemos sido redimidos por Cristo, por su sangre, por su muerte. ¿Y qué significa redención? Y le voy a dar el significado de lo que es redención. La redención era el precio que se pagaba para obtener la libertad de un esclavo. El precio que se pagaba para la libertad de un esclavo. Era comprar o sacar del mercado de los esclavos, pagar por alguien, pagar por un esclavo para que fuera libertado. Y eso tiene que ver con aquello que anteriormente se hacía en muchos países. Personas eran esclavizadas y eran llevadas a una plaza, colocadas allí como una mercancía, y la persona que redimía era aquella persona que iba, daba su dinero y tomaba a esa persona que estaba esclavizada, lo liberaba de ese amo de esclavitud, y pasaba a ser de la propiedad de aquel quien le redimía, de tal manera que la redención significa el precio que se paga por un esclavo. También la redención significa la liberación de algún mal mediante el pago, mediante un pago, mediante dar un precio, pagar un precio. Redención significa liberación de algún mal mediante el pago de un precio. Así que cuando el apóstol Pablo está diciendo que hemos tenido redención por su sangre, él está claramente pensando en esta condición. Y esto claramente muestra la condición natural de todo ser humano, y como Pablo considera como lo que él fue y su vida y lo que él ha recibido de parte de Cristo ha sido un pago para su liberación. Es decir, que la vida que ahora Pablo tiene de gozo, de paz, de comunión con Dios, de liberación del pecado, es el resultado de la muerte de Cristo, de un pago enorme que Cristo llevó a cabo en la cruz.
Pero quiero darles un poco más de trasfondo acerca de la redención, un poco más de contexto acerca de la redención para que tengamos como más claro esto acerca de lo que estaremos estudiando en esta noche. Y lo primero que quiero decirles es que la redención del Antiguo Testamento nos puede ayudar a que entendamos de una manera más clara este tema de la redención. Y uno de los ejemplos más grandes que encontramos en el Antiguo Testamento de redención es la obra que Dios llevó a cabo para rescatar o para redimir a Israel de la esclavitud en Egipto. Y quiero hablarles un poco de lo que aconteció allí para que ustedes consideren lo que es la redención. Tenemos que recordar, mis amados, que Israel, después de entrar, en este caso, a Egipto, recuerden que hubo los años de hambre en los cuales el Señor había enviado a José adelante, y José estuvo allí, Dios guiando todas las cosas para preservación en su soberanía. Israel entró en un número aproximadamente de 70 personas. Jacob y sus hijos entraron. Dios había prometido a Abraham bendecirle, darle la tierra prometida y multiplicar su descendencia a millares. El pueblo de Israel entra, o Jacob entra con sus hijos a Egipto, y allí empiezan ellos a multiplicarse según la promesa de Dios. Pero ¿qué aconteció? Después de multiplicarse y seguir multiplicándose, las escrituras dicen que se levantó un nuevo faraón que no conocía a José y tuvo temor de que los israelitas se rebelaran contra él debido a que eran muchos. Entonces él empezó a tomar medidas, empezó a buscar aniquilar a los niños, a los recién nacidos, para que no se multiplicaran. Y después encontramos que el pueblo terminó perdiendo su libertad. El pueblo terminó siendo esclavizado. Les cobraban muchos tributos, los colocaban en pesadas cargas, de tal manera que aquel pueblo que había entrado libre a Egipto ahora había sido esclavizado. Estaban pasando por un momento muy, muy difícil. Si consideramos Éxodo capítulo 1, capítulo 2, encontramos parte del sufrimiento del pueblo de Israel. La Biblia dice que el pueblo estaba gimiendo por causa de la opresión, por causa de la esclavitud. Fueron tiempos claramente terribles, amenazas de muerte, los niños muriendo, y fue un momento muy delicado que pasó claramente el pueblo de Israel. Pero Dios, claramente, en Madián, Dios comisiona a Moisés. Recuerdan que Moisés dejó a Egipto, y allí en Madián el Señor aparece, por el ángel de Jehová aparece y comisiona a Moisés para enviarle como ese mediador, como ese libertador a la tierra de Egipto. Por medio de Moisés, Dios hace grandes cosas allí en Egipto, grandes señales. Dios muestra su poder, su grandeza, y claramente su propósito es librar, su propósito es redimir, sacar a Israel de la esclavitud en la cual se encontraba. Pero antes de ser liberado el pueblo de Israel, quiero decirles algo, y es que en la última plaga, antes de que la última plaga aconteciera, que yo sé que todos sabemos que fue la muerte de los primogénitos, Dios había declarado que todos los primogénitos en Egipto iban a morir. Pero no solamente los primogénitos en Egipto, todo primogénito que estaba allí, aún incluyendo a los primogénitos de Israel. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, Dios le revela su voluntad y Dios decide redimir a los primogénitos, en este caso de los hijos de Israel. ¿Y cuál fue el medio que Dios usó para redimir? Bueno, Dios le dice a Moisés, deben tomar un cordero sin mancha, deben llevarlo con vosotros, y después debe ser ese cordero sacrificado, debe ser inmolado. La sangre de este cordero va a ser colocada en los postes de vuestras casas, para cuando venga el ángel de la destrucción, pase, no entre a sus casas, y claramente la muerte no llegue a su familia, no llegue a sus hijos, a sus primogénitos. De tal manera que el pueblo crea esta verdad, el pueblo busca ese cordero, el pueblo sacrifica este cordero, el pueblo coloca la sangre de este cordero en los postes de su casa, y a medianoche el ángel de Jehová pasó por todo el territorio de Egipto, aún por el lugar donde estaban los israelitas, y en aquel lugar donde la sangre del cordero estaba en los postes de la casa, no hubo muerte. Pero en el lugar donde no estaba la sangre, claramente todos sabemos que hubo una mortandad, hubo un gran lamento, una gran tribulación. De tal manera que ese cordero y esta obra que el Señor hace allí con aquellos israelitas, es una figura claramente que nos muestra la redención. Cómo Dios
rescató, cómo Dios salvó la vida de estos primogénitos por medio de este cordero que fue inmolado, que es también una figura y un prototipo de Cristo Jesús, de la obra que él llevaría a cabo, para que hubiera salvación, o para que en este caso, como vemos, hubo salvación para estos primogénitos de Israel. Fue necesaria la vida de este cordero que la familia debían, según el número, debían tomar para sacrificar y hacer pues según lo que el Señor había indicado. De tal manera que esto es una figura de la redención. Dios rescatando de muerte a unos primogénitos por medio de un sustituto, por medio de un redentor que terminó siendo Dios, usando claramente este cordero que, como les he dicho, es una figura de Cristo Jesús. Es un tipo, un prototipo de la obra de Cristo, junto con todos los demás sacrificios que nos encontramos en el Antiguo Testamento. Y al final, claramente, de esta plaga consideramos que Dios saca a Israel de Egipto. Es decir, la esclavitud termina, la esclavitud queda a un lado. Dios ha liberado a su pueblo de Egipto y Dios ha destruido a sus enemigos aún en el Mar Rojo. Dios los ha destruido. Y quiero leerles este pasaje que está en Deuteronomio, dándole el contexto de la redención. Deuteronomio 7:6, vea lo que el Señor dice después de haberlos liberado, después de muchos años. El Señor dice de la siguiente manera: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Está refiriéndose a Israel, aquel pueblo que había sido redimido, aquel pueblo que había sido rescatado de la esclavitud, aquel pueblo que fue librado, aquellos primogénitos que fueron librados de la muerte. Aquel pueblo, el Señor le dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, algo similar a lo que estamos considerando en la carta de Efesios, ¿verdad? Hemos considerado que Dios ha hecho una elección, ¿verdad? Y dice acá: Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Hemos considerado también que el propósito de Dios escogernos, según Efesios, es para que seamos santos y sin mancha, adoptados sus hijos, ¿verdad? Tiene que ver con ser especial. Dice la palabra de Dios: te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y ahora dice a continuación: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa. Y dice a continuación: y os ha rescatado. La palabra ahí rescatados tiene que ver con redimir. Y os ha rescatado de la servidumbre. Eso tiene que ver de la esclavitud. Y dice la palabra: de la mano de Faraón, rey de Egipto. De tal manera que el Señor está diciéndole: tú eres un pueblo santo, escogido por la gracia de Dios. No se lo merecía, no es porque eran los mejores, porque eran buenos, sino porque fue el juramento que Dios hizo a sus padres. Ese fue el plan de Dios, fue el propósito de Dios: redimirles, rescatarles. Y Él está diciéndole: yo los rescaté a ustedes de la servidumbre. O sea, yo los redimí con mano poderosa, con mano fuerte de la esclavitud. Y claramente eso tiene que ver la redención de la esclavitud, ser librado de la esclavitud. Y aún vemos también la figura de la Pascua, que también conocemos como el medio como Dios libró a esos primogénitos de Israel de la muerte, porque claramente merecían muerte por causa también del pecado, pues Israel también había pecado contra Dios. Pues bien, eso es como una figura de lo que es la redención. Hay un texto también en Levítico 25 que nos muestra un poco más el panorama en el Antiguo Testamento sobre la redención. 25:47. El extranjero que está contigo se enriquece y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero. Dice a continuación: después que se hubiera vendido, podrá ser rescatado. Aquí se está refiriendo a una persona o a un israelita que tuviera personas extranjeras a su alrededor, y aquellos extranjeros crecieran mucho en riqueza, de tal manera que este israelita llegara a perder de pronto sus bienes, a endeudarse, de tal manera que este israelita tenía que venderse como esclavo. Y ahora el Señor está diciendo, y a continuación dice que esta persona podía ser rescatada. Dice: uno de sus hermanos lo rescatará. Es decir, alguien de la familia o pariente cercano podía pagar, podía rescatarlo. Y la manera como lo rescataban
precio. En ciertos tiempos, por ejemplo, cuando José fue vendido por 20 piezas de plata, que era más o menos el precio de un esclavo. Y recuerdan, cuando Cristo fue entregado, fue vendido por 30 piezas de plata, que es más o menos el precio que se pagaba por un esclavo. De tal manera que en el Antiguo Testamento encontramos lo que tiene que ver con la redención, ¿verdad? Y era aquel que estaba esclavo, alguien podía pagar por este esclavo para librarle de la esclavitud, para que ya no fuera más siervo de aquella persona cruel, sino fuese libre y pasara claramente a ser posesión de aquel que le rescataba. De tal manera que esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. Pero bien, ya que les he dado este contexto de que no es algo que aparece acá en Efesios, sino que es algo que se practicaba a lo largo claramente del Antiguo Testamento, ahora volvamos al texto de Efesios capítulo 1, versículo 6. Y les leo nuevamente el texto: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y quiero que dividamos este pasaje en tres partes para empezar a desarrollarlo. Y vamos a desarrollar este pasaje en tres partes y vamos a considerar en primer lugar la identidad de los redimidos. Vamos a considerar en segundo lugar la identidad del Redentor. Y en tercer lugar consideraremos de qué son redimidos. Así que consideraremos la identidad de los redimidos, la identidad del Redentor, quién es el Redentor y su obra. Y en tercer lugar, de qué son redimidos. Y vamos ahí al versículo número 7 de Efesios, donde estamos, la identidad de los redimidos, o preguntándonos quiénes son los redimidos o quiénes serán los redimidos, quiénes son los beneficiarios de la redención. ¿Qué es lo que Pablo dice? ¿Quiénes son aquellos beneficiarios? Número 7, en quien tenemos, refiriéndose a Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. Fíjese la palabra que está ahí, tenemos. Nos muestra que Pablo está hablando acerca de sí. Al mismo tiempo él está incluyendo a aquellos hermanos de Éfeso, es decir, la identidad de los redimidos. Según este texto, Pablo está diciendo nosotros, yo soy aquella persona beneficiaria de la redención, pero no solamente está refiriéndose a él, sino también está hablando de aquellos hermanos de Éfeso, aquellos que habían confiado en Cristo. Pablo lo llama: ustedes han sido redimidos, ustedes han sido redimidos, yo soy un redimido también. Pero claramente no solamente esto quiere decir que aquellos redimidos solamente es Pablo y la iglesia de Éfeso. Tenemos que ver un poco el contexto de lo que hemos estado estudiando, y el contexto claramente tiene que ver que aquellos que son redimidos o aquellos que van a ser beneficiarios de esta gracia, de esta obra de Cristo en la cruz, son aquellos que han sido elegidos, aquellos que han sido escogidos, como hemos leído en versículo 4 de Efesios: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Después dice que habiéndonos predestinado, es decir, aquellos escogidos van a ser predestinados para ser adoptados hijos de Dios, para ser santos y sin mancha. Y después, en quien tenemos redención, es decir, van a ser redimidos, es decir, van a ser rescatados claramente de su condición, de su maldad. Esto muestra claramente que la condición de aquellos que son redimidos y serán redimidos no es una buena condición, algo grave está pasando con ellos, que eso es parte de lo que estaremos considerando. Así que la identidad de los redimidos son todos aquellos que han confiado en Cristo, confiarán en Cristo, aquellos que han sido escogidos, como dice la Escritura en el versículo 4, antes de la fundación del mundo. También hay un texto que quiero mostrarles en San Juan 17:24, cuando Cristo habla acerca de estos escogidos por quienes Él fue a la cruz. Y Él está orando al Padre y dice de la siguiente manera: Padre, aquellos que me has dado. Y Él está hablando de unas personas, de un pueblo que el Padre le ha dado a Él. Y claramente el propósito por el cual el Padre se los ha dado es para que Él les redima, para que Él les rescate, para que Él muera por ellos. Y dice el versículo 24: Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y más adelante, dice el capítulo 17, 20 y 21, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Está refiriéndose a aquel pueblo, aquellas ovejas que el Padre le ha dado. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Fíjese bien, él está haciendo una distinción de
está hablando general, y no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Y Cristo está diciendo que a él el Padre le ha dado un pueblo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y más adelante dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos que ya estaban allí con Cristo, los llamados, mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que Cristo está incluyendo que aquellos que son del Padre, o aquellos que le fue dado a él, son aquellos que realmente van a creer en él también. Dice, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y San Juan 3:16 dice de la siguiente manera, todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es la identidad de aquellos que claramente se van a ser beneficiarios de la redención? Pues aquellos que han sido escogidos, aquellos que claramente van a creer en Cristo, van a confiar en Él, como ese Salvador, como el mismo Cristo lo está diciendo. Estos son aquellos que van a beneficiarse de esa bendición, de esa gracia que vamos a considerar a continuación, de aquella obra de redención llevada a cabo claramente por Cristo. Así que si tú y yo creemos en Cristo como ese único Salvador, los beneficios de la redención serán claramente nuestros o son nuestros. Y si aún no tenemos esa esperanza en Cristo, en este Redentor, podemos confiar en Él y seremos beneficiarios de esa bendición, de esta redención que claramente estaremos considerando. Así que la identidad de los redimidos, aquellos escogidos, aquellos que creerán en Cristo, aquellos que le buscarán, aquellos que le llamarán, aquellos que vendrán a Él. Cristo dice, todos aquellos que a mí vienen, no les echo fuera, y Él lo ha dicho, para que todo aquel que en Él confía, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La razón por la cual tenemos vida eterna es por causa de lo que Cristo llevó a cabo en la cruz. Como les decía al comienzo, la redención es el centro del Evangelio. Todas las bendiciones que hemos estado considerando no se pueden hacer realidad a no ser que Cristo sea el Redentor, a no ser que haya redención. Ustedes han notado que en la carta de Efesios nos hemos encontrado una y otra vez que se dice que las bendiciones espirituales son obtenidas en Cristo, que hemos sido escogidos en Cristo, que hemos sido llamados santos y sin mancha para estar delante de Él. Después dice que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos. Dice, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Apunta que por medio de Cristo, por Cristo, ¿verdad? Y claramente ahora dice que somos redimidos por la sangre de Cristo, de tal manera que la salvación y las bendiciones espirituales no se pueden hacer realidad a no ser en Cristo. Y cuando hablamos de Cristo, no solamente de su persona, sino de su obra, la obra que Él llevó a cabo. Eso es parte de lo que claramente debemos entender cuando hablamos de Cristo y conforme a lo que estamos considerando en este momento. Así que vamos a considerar en segundo lugar ahora la identidad del Redentor y su obra. Y eso lo encontramos en el versículo número 6, Efesios 1, versículo 6. Habiendo considerado la identidad de aquellos que son beneficiarios de la redención, ahora consideremos quién es el Redentor y su obra. ¿Quién es el Redentor y cómo es que Él puede redimir? Y dice el versículo número 6 y el versículo 7 de Efesios, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Les decía al comienzo que la palabra amado ahí tiene que ver con Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, versículo 7, en quien, o sea, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Así que la identidad de ese Redentor es Cristo, el Hijo de Dios, el amado. Él es el Redentor, Él es el escogido, Él es aquel Cordero que fue inmolado, aquel Cordero prototipo de la obra de Cristo que fue claramente sacrificado en Egipto para salvación a aquellos primogénitos. Recuerdan lo que les he compartido acerca de la redención y cómo Dios salvó a Israel de la esclavitud y cómo Dios salvó las vidas de aquellos primogénitos por medio de la inmolación de este Cordero. Así que la identidad de este Redentor es Cristo y también consideraremos el medio por el cual el Señor redime. Vean lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 21.
lo primero que se habla acerca de Cristo cuando se anuncia, en este caso, su nacimiento, y cuando claramente María está encinta y José está pensando, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y entonces el ángel del Señor es enviado y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Así que lo primero que se habla acerca de Cristo, y aún con ese nombre, Jesús, significa Jehová de salvación, es que él iba a salvar. Y eso tiene que ver con rescatar a su pueblo de sus pecados. Así que lo primero que vemos es que se habla de Cristo como ese Salvador de sus pecados. Y esto es parte de lo que consideraremos más adelante. En Juan 1:29, quiero que tengan eso presente, Juan 1:29, Juan el Bautista, hablando de Jesucristo, dice de la siguiente manera: en el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que es el testimonio de Juan al ver a Cristo, lo identifica con aquel Cordero que fue inmolado allí en Egipto para salvación, para preservar las vidas de aquellos primogénitos, pero no solamente con ellos, sino con todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Recuerden que el pueblo pecaba y debía llevar un sacrificio, confesar su pecado, poner las manos sobre el cordero moría en el lugar de esa persona, era un cordero sin mancha, un cordero sin pecado, moría en lugar de esa persona, la sangre era colocada delante de la presencia de Dios y esa persona era declarada sin culpa, era perdonada por medio de claramente este sacrificio que apunta a este Cristo, a este Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mateo 28, versículo 29. El mismo Cristo dijo de la siguiente manera: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Fíjese bien lo que le está diciendo acá. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto significa para comprar a muchos mediante la vida. Y aquí claramente nos lleva a que nos preguntemos cómo se convierte nuestro Redentor o cuál es el precio para poder ser librado de nuestra condición de maldad y de pecado. Pues claramente aquí está la vida de Cristo. Cuando vemos en el texto de Efesios que dice que tenemos redención por su sangre, cuando se refiere a la sangre se está refiriéndose a la muerte. La palabra dice que en la vida o en la sangre está la vida, de tal manera que cuando la escritura se refiere a la sangre de Cristo, está refiriéndose a la muerte de Cristo. Y aquí el texto nos muestra, y Cristo mismo está diciendo que Él va a dar su vida para rescatar a muchos. Para rescatar a muchos, para comprar, en pocas palabras, del mercado de esclavitud a muchos. El precio para poderle rescatar no es dinero, como en el Antiguo Testamento se hacían redenciones, sino su vida. Su vida. Es lo que el Señor está diciendo acá. Nuestro Redentor, por medio de dar su vida, por medio de dar su vida, para poder redimir. Dice Primera de Pedro, capítulo número 1, nos muestra más en detalle esta verdad de la redención. Dice Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 18. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, las cuales heredaron nuestros padres en su pecado Adán. Ahora dice que fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de vuestros padres. Ahora aquí dice a continuación, ¿cómo fuimos redimidos? Dice a continuación, no con cosas corruptibles como oro o plata. Es decir, no fuimos comprados, no fuimos redimidos con oro o con plata, que generalmente era el medio por el cual se redimía un esclavo. 30 piezas de plata, 20 piezas de plata o oro. No, el Señor dice que no fuimos redimidos con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y aquí muestra el valor precioso de Cristo y claramente de su sangre. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo
pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Y aquí el Señor nos muestra que el precio por el cual somos comprados y rescatados no es oro, no es dinero, sino la sangre de Cristo. Es decir, por medio del sacrificio de Cristo es que únicamente nosotros podemos ser libres y podemos ser propiedad de Dios. Es por eso que solamente por ello podemos ser adoptados hijos de Dios, pasar a ser parte de la familia de Dios. Esto claramente quiere decir que nuestro estado de condenación es grande, de tal manera que ni el oro ni la plata podrá claramente redimirnos y rescatarnos de esta condición. Se necesita algo precioso, algo maravilloso, algo que tiene un valor incalculable, y es preciosa de Cristo, como ese cordero sin mancha de los que estamos hablando del Antiguo Testamento, que eran retratos y tipos de Cristo. Por eso el cordero debía ser sin mancha. Por eso la Biblia dice que Cristo es nuestra Pascua, que fue también que fue sacrificada y era sin mancha y sin contaminación. Así que Cristo se convierte en redentor por medio de dar su vida, por medio de dar su vida en rescate por muchos, como lo ha dicho. En Hechos capítulo 20, versículo 28, dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Mis amados, esto nos muestra que la redención para salvación no se podía llevar a cabo a no ser por la sangre, por el derramamiento de sangre, pero no de cualquier persona. Solamente Cristo es indicado para poder redimirnos. Esto claramente nos muestra la condición terrible de nuestro estado natural, y claramente lo que Dios tuvo que hacer. Por eso la Escritura dice: de tal manera amó Dios al mundo, de esta manera tan grande, que dio a su Hijo unigénito, de tal manera que el hombre no podía salvarse por sí mismo, o ningún ser humano fuera de Cristo podía hacer algo para redimirnos. Se necesitaba alguien especial, alguien claramente con un estado de perfección. Y la pregunta es, ¿quién humanamente fuera de Cristo fue perfecto, guardó toda la ley? Podemos decir que nadie, desde que han ido a pecaron, todos, el ser humano ha nacido en delitos y pecados. No hay nadie calificado para presentarse como un sustituto y llevar la ira o tomar el lugar de pecadores y morir por pecadores para que ellos no tengan que morir por su pecado. Esto quiere decir que Dios demanda la muerte para el pecador. Dios demanda la muerte para el pecador, y que aún todos aquellos sacrificios del Antiguo Testamento no eran suficientes para erradicar y para poder pagar exactamente el pecado de los que han desobedecido. Y esto claramente muestra la necesidad de un redentor, y esto claramente nos lleva a que veamos la humanidad suficiente para poder perdonar, para poder tomar su lugar y para poder rescatarlo de su condición de pecado y de ira y de juicio también. Solamente Cristo, el Redentor, es suficiente para poder salvar, para poder rescatar. Y es por eso que la necesidad de Cristo. Todos aquellos sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Y ahora miremos en tercer lugar de qué son redimidos, o de qué somos redimidos, o en qué situación general se encuentra todos aquellos que son rescatados y serán rescatados, y por quienes Cristo dio su vida. ¿Cuál es el estado? Y vamos a considerar tres aspectos de esta redención, o de donde Cristo nos ha redimido. Y dice en Efesios 1:7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, y dice el perdón de pecados. Y esto claramente nos lleva a que veamos que el estado o de donde somos redimidos es del pecado, claramente. En primer lugar, Cristo nos redime del pecado. Cristo nos redime de donde estamos esclavizados. Dice en Juan capítulo 8, versículo 34, dice de la siguiente manera: Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que practica el pecado, es esclavo del pecado. Y ese es el estado
de todo ser humano por naturaleza. Juan 8:34. Todo aquel que practica el pecado es un esclavo del pecado, o sea, es un sirviente del mal, del pecado, y por naturaleza vive inclinado hacia el pecado. Leíamos en Efesios acerca de la condición del ser humano. Pero más adelante Cristo dice en versículo número 36 de Juan, versículo 8. Así que si el Hijo os libertare, primero dice usted, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero después dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, esclavo del pecado, el único que puede libertarlos soy yo, dice el Señor. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y esta es la condición de todo ser humano redimido, o la condición natural de todo ser humano antes de ser redimido, es que es un esclavo del pecado, del mal, aborrece a Dios, vive en oposición a su ley y ama su pecado y sirve su pecado con todas sus fuerzas, con todas sus mentes, con todo su corazón, con todos sus miembros del cuerpo. Ese es el estado natural de todos aquellos que fueron o que son redimidos, o el estado natural antes de la redención. También Romanos 6, versículo 6 nos muestra este estado de donde Cristo nos redime, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y entonces aquí el apóstol Pablo nos muestra que el pecado es como si fuese un amo, que está dándonos órdenes y nosotros estamos siguiendo las órdenes de ese amo, haciendo la voluntad de ese amo y siguiendo todos los deseos. Somos siervos del pecado. Pero lo que Cristo hace en su muerte, el resultado de su redención y su muerte, es librarnos de esa condición, de que dejemos de servir al pecado, que dejemos de vivir en esa oposición a Dios, que dejemos de someternos a ese amo perverso y malo, y claramente ahora le sirvamos a él. Vea lo que dice el versículo 16 de Romanos 6. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, y esa es la condición final del pecado, la muerte eterna, la condenación eterna, el infierno eterno. Dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que habiendo, dice, pero gracias a Dios que aunque erais natural, pero el apóstol Pablo está diciendo, erais esclavos, ya no son esclavos. ¿Por qué? Porque han sido redimidos por Cristo, por la sangre de Cristo. Aunque erais esclavos, dice la palabra de Dios, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que tiene que ver con el evangelio, que anuncia el Redentor. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, versículo a continuación, y libertados del pecado. Fíjese bien a esto, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Y esto lo que acontece es prácticamente como el resultado de la redención. Cristo es nuestro redentor. ¿De qué nos redimió? Bueno, del poder del pecado donde estábamos esclavizados. De tal manera que todos aquellos que han sido redimidos por Cristo ya no son estos siervos del pecado, ya no están en esa completa obediencia al pecado, a todo aquello que es en contra de la ley de Dios. Ya no están bajo el dominio de ese amo, ya han sido librados de ese dominio. Han sido librados de ese dominio y ahora han pasado a ser siervos de Dios, han pasado a ser siervos de la justicia. Eso quiere decir que ya ellos no practican el pecado, ese no es su estilo de vida. Ahora su estilo de vida será otro, conforme a la justicia, conforme a la ley de Dios, conforme a la santidad justa de Dios. Así que eso es lo que Cristo hace en la redención. Ya leíamos 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos libres de la vana manera de vivir, del pecado que nos asediaba y que nos controlaba y controlaba nuestra mente, nuestros pensamientos, como consideramos esta mañana, para que ahora podamos pensar lo justo, lo honesto, lo que es conforme a la justicia de Dios. Y de eso hemos sido libres, de eso hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, de tal manera que sin la sangre de Cristo no podíamos ser libres del pecado en nuestros corazones y no podíamos ver claramente una santificación.
En Efesios 2:1 leíamos anteriormente en la enseñanza pasada que Él nos dio vida muertos en delitos y pecados, y describe la condición natural de el ser humano por naturaleza y de aquellos que han sido salvos antes de ser salvos. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos hijos de desobediencia por naturaleza, pecadores en oposición a Dios, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, que es todo aquello que es concerniente al mal, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición natural, pero Cristo vino a redimirnos de esa condición. Ese es uno de los resultados de la cruz. En Tito capítulo 2, versículo 13, quiero leérselos. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? ¿O por qué se entregó? ¿Por qué dio su vida? ¿Para qué? Para redimirnos, es el resultado final, para redimirnos de toda iniquidad. Eso es rescatarnos de toda obra pecaminosa y purificar para sí un pueblo propio, o sea, de Él, celoso y de buenas obras. Para eso Él me redimió. Para eso Cristo me salvó. Para eso Cristo dio su vida. Para redimirnos del pecado. Para que ya no seamos más siervos del pecado, sino siervos de la justicia. Ahora, en segundo lugar, Cristo nos redime de la maldición de la ley. Gálatas 3, versículo 10. Cristo nos redime de la maldición de la ley. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y esa maldición tiene que ver con ese juicio de Dios, con esa ira de Dios por causa de la desobediencia. Dios le dice al hombre en el huerto de Edén, el día que ustedes desobedezcan, van a morir. O sea, va a haber un juicio sobre ustedes. Va a venir una maldición sobre ustedes. Y el día que ellos desobedecieron, murieron espiritualmente. Ya nunca más se relacionaron directamente como lo hacían con Dios. Vinieron los demás juicios sobre la tierra. Dios maldijo la tierra por causa del hombre y produjo espinos. Trajo dolor y sufrimiento por causa del pecado. Dios está allí. La maldición tiene que ver con el juicio de Dios. Ahora, el Señor está diciendo que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque la ley dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. La pregunta es, ¿quiénes se han sometido exactamente a la ley que Dios ha dado? Y la respuesta es nadie. Eso quiere decir que todo ser humano está bajo una maldición, está bajo un juicio, merece una condenación. Es decir, hagamos de cuenta que todos los seres humanos acá tenemos una cuenta pendiente en la corte, de tal manera que merecemos un gran juicio, un gran castigo por haber quebrantado la ley. De tal manera que merecemos la muerte. La ley no exige otra cosa más para el quebrantamiento de la ley, sino la muerte del pecador. Si alguien en el Antiguo Testamento cometía un pecado voluntariamente con la intención de hacer el pecado, esa persona no había opción sino morir. Si alguien cometía adulterio, es algo planeado, maquinado, la muerte era el pago, debía pagar con su vida. De tal manera que todos hemos quebrantado la ley de Dios y por lo tanto estamos bajo un juicio, merecemos la justa ira de Dios, el justo castigo de Dios. Pero vean lo que dice el versículo número a continuación de Gálatas 3:10. Perdón, Gálatas 3:13, vean lo que dice. Cristo, entonces todos aquellos que han desobedecido merecen un juicio, un castigo, pero Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, es decir, de todos los juicios y castigos que estaban contra nosotros. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es madero. Es decir, Cristo en la cruz estaba siendo considerado como una persona maldita, bajo juicio, bajo destrucción. Esto muestra claramente lo que estaba aconteciendo en la cruz.
y muestra la sustitución de Cristo para redención, para redimir a los que estaban bajo esa condena. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo puso sobre sus hombros la maldición pronunciada sobre aquellos que transgredían la ley. Si nosotros miramos las personas que quebrantan la ley aquí en Colombia, vemos que hay un delito y hay una consecuencia. Merecen la cárcel, merecen claramente en otros países la pena capital, ¿verdad? La muerte. Lo que Cristo hace en la cruz es tomar el lugar de estos pecadores y llevar sobre sí el castigo de ellos, la pena que ellos merecen, el castigo y la condenación que ellos merecen, para que aquellos pecadores sean absueltos y sean rescatados de esa condenación que ellos merecen justamente. Y esto es lo que acontece claramente en la cruz. Dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, esa es la encarnación, nacido bajo la ley, se sometió a la ley, fue obediente a la ley. ¿Para qué? Para redimir a los que estaban bajo la ley o bajo la condenación de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, a fin de que hiciésemos parte de la familia de Dios. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y esto nos muestra claramente ese propósito de la redención, el resultado claramente de la redención, y es pagar la condena que nosotros merecemos por derecho. Y es por eso que claramente la redención es el centro del Evangelio, porque si no hay redención, eso quiere decir que usted y yo no tenemos salvación, merecemos condenación, y la justa ira de Dios, el infierno, será nuestro lugar. Pero si hay un redentor, significa que Él pagará por nosotros, y Él ha pagado por nosotros, de tal manera que todos aquellos que en Cristo confían son libres de esa condena. Y los que le rechazan tendrán que enfrentarse a las consecuencias de su pecado que justamente merecen. Por eso, los apóstoles predicaron: en ningún otro hay salvación, porque nadie ha pagado el precio que Cristo pagó en la cruz. Porque nadie ha satisfecho la ira de Dios como Cristo lo ha hecho. Nadie más puede hacerlo. Solamente la persona de Cristo. Él ha indicado. El Padre mismo envió. El hombre solo recibirá el juicio y la condenación eterna. Y estas son las bendiciones claramente que encontramos en el sacrificio de Cristo. Así que la ley de Dios ha traído condenación por causa de que la hemos quebrantado. No es que la ley sea mala. El problema es que el mal está en todo ser humano, en nosotros. La hemos quebrantado, y por quebrantarla ya merecemos la condenación de Dios. Si usted ha quebrantado la ley de Dios, usted merece la condenación de Dios. Y Dios es un Dios justo y Él debe condenar. No puede simplemente decir: no, yo no lo condeno. Ahora bien, lo que Cristo hizo fue sustituirnos. Si Cristo no nos sustituye, Dios debe darnos el castigo a nosotros, porque Él no puede dejar sin sentencia nuestro pecado. ¿Qué dirás tú de un juez a quien le lleven una persona que merece el castigo por lo que ha hecho? Es un criminal, es un secuestrador, un violador, y aquel juez simplemente le diga: puede irse para su casa. ¿Podrás decir que aquel es un juez justo? No, tú vas a levantarte y decir qué injusticia se está cometiendo. Lo mismo acontece. Dios debería castigarnos a nosotros por causa de nuestro pecado para que Él sea justo. Pero la cuestión es que si Él nos perdona a nosotros, es porque alguien tuvo que tomar nuestro lugar, de tal manera que en la cruz Dios se cobró nuestros pecados. Nuestros pecados no pueden quedar impunes, deben ser cobrados. Y Cristo se ofreció como ese cordero para llevar el pecado sobre Él, para que seamos nosotros absueltos y podamos ser perdonados, como dice el texto que estamos considerando. Perdón tenemos, nuestra cuenta es cancelada, anulada, de tal manera que aquellas sentencias que estaban contra nosotros, después de Cristo pagar, quedan echadas al fuego, y no hay ninguna sentencia contra nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, pero si estás en Cristo, si has confiado en Él para la salvación. Si no lo ha hecho, tu condenación la llevas todavía en tus hombros. En tercer lugar, Cristo nos redimirá en el futuro del cuerpo del pecado, de la presencia del pecado. Cristo redimirá nuestro cuerpo, este cuerpo pecaminoso que aún luchamos contra el pecado, a pesar de que hemos sido
redimidos, ya no somos siervos y practicantes del pecado, pero un día el Señor nos va a redimir aún de este cuerpo que tiene que ver con la glorificación. Romanos 8:23, y no solo ella, sino también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo estaba diciendo que esperamos la redención de nuestro cuerpo, que tiene que ver con la glorificación final, donde ya Dios nos dará un nuevo cuerpo, un rastro del pecado, y finalmente vamos a ser claramente librados de nuestro pecado, y eso es parte de la redención futura, lo que está por venir. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Redentor, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, que es el que tenemos aquí, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y esto es lo que está por venir, es la glorificación. Y bien, mis amados hermanos, para terminar ya, quiero darles algunas aplicaciones, como debemos responder claramente a esta verdad de la redención. Y en primer lugar, debemos saber que si hemos sido redimidos, ya somos propiedad de Cristo. Eso quiere decir que le pertenecemos a Él. Somos esclavos comprados por Cristo. Ya le pertenecemos a Él. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no estamos bajo esa condenación, bajo esa sentencia que merecíamos. Ya no lo estamos. Ahora estamos. Le pertenecemos a Cristo. Somos de su propiedad. Eso quiere decir que ya no eres del mundo aquello que se opone a Dios. Eso quiere decir que ya no debemos vivir como en este caso queramos vivir nosotros. Ahora sabemos que tenemos un amo y nos deben interesar sus propósitos, su voluntad. Tenemos un nuevo amo. Y eso claramente quiere decir que nuestra vida debe glorificar a ese amo. Debemos vivir para servir a ese Señor, para servir a este Salvador. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, porque habéis sido comprados con sangre, con la sangre de Cristo. Ahora dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. ¿Cómo debemos responder? Debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Es decir, usar nuestros miembros, usar nuestro cuerpo para servir a Cristo, para hacer su voluntad, para amarle, para honrarle, para predicar su nombre, para confesar su nombre. Las manos que antes usábamos para servir al mal, para robar, para hacer todo aquello malo, ahora para servir a la justicia. Nuestros pensamientos, nuestros ojos y todo aquello que usamos para servir al pecado, ahora somos propiedad de Cristo, ahora debemos vivir para Él. Así que el llamado es, vivamos para Él, porque le pertenecemos claramente a Él. ¿Eres esclavo del pecado y de la muerte o eres esclavo y siervo de Cristo? O sea, allí estamos, debemos examinarnos también. En segundo lugar, todo ser humano necesita un redentor. Todo ser humano es esclavo del pecado. Está bajo la ira de Dios por causa de su pecado. Está necesitado, necesita con urgencia un redentor. La pregunta es, ¿has sido redimido del pecado? ¿Has sido redimido? ¿Puedes ver que tu condena ha sido pagada? ¿Puedes verte redimido, libre de tu culpa, libre de tu condenación? Y claramente debes examinar y ver si hay evidencias que claramente demuestran que esto ha acontecido. Y si claramente no ves la redención, el llamado es que consideres que tienes una necesidad de este Redentor, Cristo Jesús, y que esto te lleve claramente a buscarle, a clamarle, a invocar su nombre, a confiar en Él, a llamarle, a gemir delante de Él, a pedir misericordia. Israel en Egipto clamó a Dios, gimió a Dios, y Dios le redimió, le rescató, le salvó. Jesús, antes de ser crucificado, en San Mateo 26:26 dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y después dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión
de los pecados. Así que el Señor nos está diciendo, mi sangre, mi sacrificio es para la remisión o borrar, eliminar los pecados. En tercer lugar, la redención es por gracia. Nadie merece la redención. Nadie merece este pago. Eso es lo que leíamos en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según la riqueza de su gracia. La redención no es que yo me la merezca, es la gracia de Dios manifestada. Según la riqueza de la gracia. Es un don inmerecido. No lo merezco. No merecemos que Cristo muriese por nosotros. No merecemos que Él tomara nuestro lugar. No lo merecemos. Merecíamos la ira de Dios. Pero Dios quiso darnos a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y en cuarto lugar, nunca debemos olvidar nuestra redención. Nunca debemos olvidar nuestra redención. Tú debes estar recordando una y otra vez que si tú eres salvo, que si tú tienes parte con Dios, que si tú tienes esperanza de la salvación, es por causa de la redención. Es por causa de la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz. Debes recordarlo. ¿Sabe? Israel debía recordar la redención. Israel debía recordar lo que pasó allí en la Pascua. Israel debía recordarlo. Y quiero leerles este pasaje de Éxodo, capítulo 12, versículo 25. Dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 12, versículo 25. Y cuando entréis a la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Es el rito de la Pascua. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Es decir, la Pascua debía ser recordada como un medio que Dios había utilizado para salvarlos, para librarlos de la muerte, en este caso a sus primogénitos. Y dice a continuación, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Así que Israel debía recordar la Pascua como el medio por el cual Dios les había librado de la muerte en Egipto, de sus primogénitos y de la liberación de la cautividad, de la esclavitud. De tal manera que Israel aún hasta el día de hoy lo celebra, la Pascua. Pero nosotros también somos llamados a recordar esa Pascua que es Cristo. Aquella Pascua que claramente tenía un significado o era una figura en el Antiguo Testamento, se cumple en la persona de Cristo. Y dice en 1 Corintios 11, 25 al 26, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte de Cristo anunciáis hasta que Él venga. Y Cristo mismo dijo, hagan esto en memoria de mí. Háganlo, recordando, haciendo memoria ¿de qué? De mi muerte, de mi sacrificio. Así que nunca debemos olvidarnos de la redención. Siempre recordar la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz y que es por causa de esa obra que Cristo llevó a cabo en la cruz que somos perdonados. Que todo aquel que en Él confía es salvo, es perdonado por causa de que Cristo tomó lugar en la cruz, por causa de que Él es el único sustituto, de tal manera que siempre debemos estarlo recordando. Y esto claramente nos lleva a que glorifiquemos y a que bendigamos a nuestro Dios por siempre. Así que mis amados, vamos a tener la oración para terminar y pedir y agradecer a Dios por su gracia, por su redención y que podamos ver lo que Dios hizo para que pudiésemos tener salvación y vida eterna. Y para que hoy podamos decir, no hay condenación, la eternidad en la presencia de Dios es nuestra, no fue algo gratis, en este caso que Cristo tuviera que, o lo consiguiera gratis. Para usted y para mí es gratis, Él nos lo da gratuitamente por gracia, pero a Él le costó un precio alto, su propia vida, su propia sangre. Oremos. Padre, te damos gracias por este momento que nos diste, gracias por tu amor y misericordia, gracias por redimirnos por medio de tu Hijo Jesucristo, gracias por darnos este Cordero Santo, suficiente para quitar nuestro pecado, para quitar nuestra culpa, para recibir nuestro castigo, para librarnos del poder del pecado donde estábamos esclavos, del poder de las tinieblas, para que hoy podamos ser tu pueblo, tus hijos, tu iglesia, para que hoy tengamos entrada eterna a tu presencia, para que hoy tengamos esperanza de que pasaremos la eternidad en tu presencia.
Pero te pedimos, Señor, por aquellos que aún no han confiado en ti, aquellos que aún no te conocen, aquellos que aún han sido llamados y tú les estás llamando hoy, para que ellos puedan poner la confianza en ti y puedan ser beneficiarios de esta salvación tan grande, y sus pecados puedan ser perdonados y su culpa pueda ser quitado de ellos, y la condenación que está sobre ellos aún, pueda ser retirada de ellos, y pueda, Señor, la justicia tuya ser colocada en la cuenta de ellos. Oh Padre, te pedimos y te agradecemos por tu inmenso amor. Haz que nunca nos olvidemos de esta gracia y que siempre lo recordemos. Y que si estamos hoy con vida espiritualmente, que tenemos hoy una vida nueva, siempre veamos a la cruz y digamos, es por la muerte de Cristo, es por la redención, es por el sacrificio del Hijo de Dios, que hoy tenemos vida, que hoy tenemos nueva vida, que hoy tenemos salvación, que hoy podemos estar en paz con Dios, que hoy podemos descansar tranquilos. No es por nuestras obras, es por tu obra, amado Cristo, es por tu obra, Dios Trino. Oh Padre, te agradecemos. Oh Hijo, te agradecemos. Oh Espíritu Santo, te agradecemos por tu obra gloriosa desde ahora y para siempre. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan buena noche, que descansen, que Dios les guarde siempre y les siga dando esta gracia y alcanzando a aquellos que aún no han recibido estas bendiciones espirituales en Cristo. Dios les bendiga.